Rosas en tiza pastel. Fondo, detalles y retoques finales. Comenzaremos por pintar el fondo con colores claros por zonas y en este caso comienzo con el lápiz blanco. Utilizaremos la variedad de colores que ya usamos para pintar este fondo y las hojas que aún no pintamos. Siempre tengan en cuenta que los lápices tengan buena punta. En este caso pasé a un gris muy claro, casi blanco. Al hacer esto se prolijan muchísimo los bordes de lo antes pintado, como el caso del tallo, de los sépalos y también de la rosa. Cuando me dedico a los contornos, utilizo el sacapuntas tratando de tener una muy buena punta y si con eso no alcanza, utilizo también un cúter. Contorneo bordes, mejoro estos si así es necesario. Y voy examinando qué color me es útil para cada zona del fondo. No voy a pintar todo el fondo, pero iré viendo cuál zona me conviene utilizar un tono más claro, un tono más mediano, un tono más parecido al del fondo, y eso es observación y elección también personal. A veces no todos tenemos el mismo color de papel de fondo, por lo cual tendremos que ir a una gama que tenga que ver con nuestro fondo, aunque los claros pueden ser los mismos para todos. Pinto tratando de ser muy prolija en los contornos y cubriendo bien la superficie. Soplo y verifico no estar manchando otras zonas de lo ya antes trabajado. A veces, mientras trabajo alguna de las zonas, yendo alrededor de los sépalos o de los pétalos, puedo encontrar que necesito retocar alguna de esas zonas ya antes pintadas y así lo voy haciendo. Estoy utilizando mucho el cúter para sacar puntas más filosas. En este caso, con un poco de negro o del verde muy oscuro, estoy retocando la oscuridad de esos sépalos. Y así continúo, bordeando y pintando las zonas aledañas a esos sépalos o a esos pétalos de rosa. Rellenando bien la superficie, pero no de todo el fondo. Por ahora, solamente contorneando las figuras principales. En algunas zonas utilizo blanco, en otras voy a usar un gris muy claro. Tengan cuidado al hacer esto de no apoyarse sobre alguna zona ya pintada. Recuerden que pueden usar un papel blanco o papel vegetal para apoyar su mano si tocasen algo mientras pintan, para no correrlo y borronearlo.
Verán que ejerzo presión para poder cubrir y saturar bien todo el grano del papel. Vuelvo al gris. Parece un marfil por cómo está pintado por fuera, pero en la punta se nota que es un gris, pero es un gris muy claro, casi blanco. Verifiquen que este color vaya bien para sus fondos. En caso de tener papeles de fondo de otro color, fíjense si no es necesario cambiar a este tono por un tono que tenga que ver con la gama de su fondo. Si tengo que soplar, intento no tirar el polvillo encima de lo ya pintado. Así que a veces verifiquen torcer la obra y soplar para un lugar donde no haya pigmento ni algo pintado previamente que no quieran ensuciar. Continúo así, con mucha paciencia, rellenando algunas zonas del fondo, como verán. Y donde no me interesa tanto esa obturación tan cubritiva, puedo ya realizar trazos más largos y menos insistentes. Verán que soplo hacia un lugar donde no hay nada pintado. Cuando realizo obras en lápices tiza pastel y elijo un color de fondo, trato de que sea un fondo que vaya a quedar de algún modo visible. No me interesa cubrir todo el papel. Me interesa que se note que esta obra, a pesar de que es tan esfumada y tan impecable en cuanto a cómo se trabaja, se note que está hecha sobre papel. Es una elección personal, ya sea papel o MDF pintado, lo que sea, me gusta que se note que está hecho con un trazo, a pesar de que es, así como les digo, muy esfumado, de lápiz. Por lo cual no quiero cubrir todo el fondo. Verán que en la elección se notará que no voy a trabajar todo el fondo y que también elijo que algunas zonas del trabajo se fundan en ese fondo de color elegido. Refino puntas de lápices muy seguido. Como verán, y ya les dije, el cúter en este momento es lo que más útil me resulta. Así continuamos. Cuidado con el lugar donde apoyamos la mano al pintar. Trazos firmes, pensando bien lo que estamos haciendo.
Lo mismo hacemos en la zona interna entre las hojas y el cabo. Sigo con el color gris y no el blanco como en la zona de arriba. Cubro bien toda esa superficie. De esta manera resaltan muchísimo más las hojas. Observen el contraste que hay ahora entre el cabo, los sépalos y las hojas y el fondo. Todo lo verde se ve mucho más oscuro que antes. Esto se debe al contraste entre el nuevo contorno de fondo y el contraste que tienen las hojas o el tallo de por sí. Siempre el color reacciona considerando qué color tiene al lado. Entonces, para el fondo de papel elegido o pintado, ustedes verán que si colocan otro color ahora al lado de los objetos ya pintados, reaccionarán de otra manera. Continuamos con la zona superior y hacemos más amplia la zona pintada con este color gris claro. A continuación tomo un gris mediano, ya que va bien con mi color de fondo. Sigo trabajando con colores de una gama fría. Lo mismo hago con la zona inferior. Este nuevo color lo voy esfumando con los colores anteriores. Vean que igual se ve muy claro. Y ahora, para perderlo con el fondo, ya que no me interesa perder su color, y con mi dedo voy a ir esfumando a ese polvillo y ese color que fui colocando, hasta desvanecerlo en el fondo de papel elegido. Froto también el borde de esa hoja que había dejado un poco perdida en ese fondo. Vuelvo a frotar hasta lograr un esfumado perfecto, en donde no se note mucho dónde comienza el esfumado con el dedo y dónde termina el pigmento más marcado. Es en el único momento que esfumo de esta manera. Al esfumar con el dedo lo que hago es retirar pigmento, por lo cual no utilizo esta técnica en ninguna otra parte del proyecto. Continuamos ahora con el mismo gris utilizado anteriormente del otro lado de este sépalo. Y como me estoy apoyando en una zona la cual puedo dañar a la rosa, coloqué un papel blanco o vegetal.
Contorneo bien todo el pétalo de esta rosa con precisión y buen poder cubritivo. Luego cubro un espacio más amplio para poder después esfumarlo. Mi fondo es una especie de verde agua, un poco celeste, por lo cual elegí dos lápices, uno más celeste y un verde agua y algunos grises. El color exacto de mi fondo no lo tengo en lápiz, por eso voy a ir haciendo mezclas. En este caso estoy poniendo un poco de un celeste erizado. A veces si el color me gusta y me interesa utilizarlo en alguna zona, lo utilizo. Por ejemplo, en este caso, en esa zona de ese pétalo que también va a quedar un poco perdido en el fondo. Igual que antes, con el dedo, continúo esfumando. Limpio mi dedo en un papel de vez en cuando para no ir impregnándolo de algunos colores. Voy ahora a una especie de color verde agua. Veo que es bastante intenso y oscuro en relación a mi color de papel. También en relación a los colores que estuve trabajando antes. Por lo cual decido hacer movimientos muy dispersos, los cuales voy a ir mezclando con otros colores, como por ejemplo ahora un celeste para agregar un tono más azulado. No busco cubrir demasiado, estoy usando estos colores como una especie de tintes que me hagan asemejar más al color que voy a terminar esfumando hacia el fondo, pero que no va a ser lo más claro que estoy buscando. Voy a un gris. Y aclaro tomando un poco de esos tintes azulados y verdosos que coloqué anteriormente. Esta es una manera de seguir aclarando, pero con los tintes que pertenecen a mi color de fondo. En caso de que el color de papel de fondo sea diferente, elijan qué colores se asemejan a sus fondos. Tengo en cuenta siempre tener buena punta, y si con el sacapuntas no logro tenerlas, las obtengo utilizando un cúter para afilar aún más esas puntas de los lápices. Lleguen bien a todos los contornos, que queden bien perfectas esas zonas de recorte entre los pétalos de la rosa y el fondo. Verán que ese gris es un gris claro, pero no es ni un gris muy claro ni blanco. Estoy yéndome un poco de las zonas de mucha luz, que en mi caso elegí que sea la zona alrededor
del tallo y de algunas hojas. Con el dedo esfumo, con cuidado de no tocar demasiado las zonas de la rosa. Limpio mi dedo para sacar la suciedad que queda de polvillo de los lápices en él y sigo pintando. Voy al gris claro y voy a marcar bien ahí los bordes de esos pétalos y el contraste para que se despeguen bien del fondo. Al esfumar consideré que no me gusta del todo la claridad que había obtenido. Por eso es que estoy usando el gris más claro. Tiño un poco con el verde. De esta forma puedo ir y venir de un color al otro hasta lograr algo que haga destacar a los pétalos del fondo. Y lograr un tono, un tinte de color que se asemeje a ese fondo, pero que aclare un poco los contornos. Voy a utilizar también color celeste para que no me quede tan verde la zona que estoy tratando, porque ese verde es muy llamativo y no es lo que yo quiero para mi fondo. Continúo de la misma manera, esfumando con mi dedo los colores que estoy colocando con el papel de fondo. En este caso utilizo un gris oscuro y ya estoy trabajando sobre los pétalos. Estoy mejorando el contorno externo de cada uno de esos pétalos. Giré mi obra porque en el general de la obra estoy observando que en ese pétalo en especial la forma de la sombra y el contraste de ella no es el que quisiera en la obra terminada. Entonces, antes de apoyarme del otro lado del fondo para trabajarlo, decido retomar esta parte de la flor y así mejorar este volumen. Un gris muy oscuro. Y esto será una cuestión de cada obra. Ustedes tendrán que verificar qué les falta en cada uno de los pétalos y a medida que realizamos algo de fondo puede que se den cuenta de qué cosas tengan que mejorar. De verlo, les conviene ir trabajando esas zonas, o si no lo ven hasta terminar el fondo, deberían colocar un poco de papel y trabajar algunas zonas para no estar apoyándose sobre lo ya pintado. También marco un poco más la sombra del contorno externo de este pétalo.
contraste, lo cual le dará más volumen a la rosa en general. Si no tienen gris, pueden utilizar negro. También lo hago en este pétalo. Y en cada espacio que lo crea necesario y con el color que sea necesario. Ahora voy a integrar a ese color con el color que ya veo que está colocado debajo en la etapa anterior. En este caso se trata del amarillo, con el cual voy a ir esfumando al color que puse, al oscuro gris, esfumando y suavizando para que no se noten las marcas que deja el lápiz. Me apoyo sobre el papel para no lastimar a la rosa y sigo esfumando. El amarillo esfuma muy bien al gris, le saca la textura e integra muy bien con los colores anteriores. Como antes les dije, para cada caso tendrán que usar el color o los colores necesarios según los colores del pétalo a retocar en esta etapa. Verán que a veces observo alrededor y también puedo notar que falta amarillo u otro color, y es el momento en el cual puedo seguir mejorando lo que ya hice anteriormente. También con amarillo voy a seguir acá esfumando esa sombra gris oscura que acabo de colocar. Muy suave, apenas integro. El color va a quedar más vibrante y la profundidad de la sombra va a ser más intensa. Cuidado al hacer esto, no tenemos por qué tocar todo, solamente las zonas que lo necesiten. Cuiden zonas que tengan otras gamas de colores y no expandan demasiado el amarillo en las zonas que son rosadas. Fíjense cómo el amarillo, según los colores que estén debajo, actúa de una manera o de otra. Donde puse el gris y no hay rosados, queda más verde, y donde hay rosados queda más anaranjado o amarronado. Y eso es lo lindo de la sobreposición de los colores.
Observo muy bien, pienso dónde seguir colocando el color, estudio las zonas, continúo esfumando y reforzando algunas zonas y siempre por observación voy eligiendo qué zona tocar y qué otra zona no tocar. Vean ahora que la intensidad de la rosa y de los colores que tiene la rosa en esos pétalos amarillentos se asemeja más a la intensidad de las hojas. Estoy sacando todo el pigmento amarillento que voló porque no quiero que tiña a los grises que voy a colocar también de este lado en el fondo. Para ello utilizamos, como siempre, la goma de caucho y limpiamos. Entonces vamos del otro lado del fondo, partiendo desde la zona del cabo como al principio. Y de igual manera, utilizando blanco, voy alrededor de ese tallo o cabo, perfilando esos contornos y realizando de este lado del fondo algo similar a lo que hicimos del otro lado. Observen cómo voy saturando la zona, cubriendo muy bien todo el grano del papel. Cuidado con el lugar donde se apoyan. Yo estoy sobre mi dedo meñique, pero si es necesario, cubran a las hojas con el papel blanco o papel vegetal. Ya no estoy trabajando de manera tan cubritiva, como verán. Mis trazos son más largos. Paso al gris claro para continuar el degradé. Trato de integrarlo al blanco para lograr una fusión entre los dos. Y voy rellenando ahora con este gris las zonas que antes solamente había trazado levemente con el blanco. Observamos cómo ya la rosa se despega del fondo, al igual que del otro lado.
Saco punta cada vez que lo creo necesario. Recuerden que si la punta no es buena pueden afilarla un poco más con un cúter. Y ya estoy trabajando de una manera menos punitiva. Continúo también con este gris, yendo alrededor de las hojas, cubriendo bien. Y como verán, se gasta seguido esa punta tan perfecta que necesitamos para contornear, así que sacamos punta nuevamente. Continuamos delimitando bien el contraste y el contorno entre fondo y hojas. Al pintar el fondo, también lo que hago es esquivar las hojas que no habíamos pintado hasta ahora. Estoy rellenando de una manera muy ligera una zona amplia del fondo. Hay mucho polvillo suelto que todavía no soplo porque me sirve para esfumar con el fondo. Hago lo mismo alrededor de la rosa en esta zona, arriba de ese pétalo. Y continúo con el color gris, ya no más blanco. Y voy suavizando y perdiendo este color. Realmente se nota un destaque, un despegue de la rosa en contraste con el fondo. No voy a pintar todo el fondo, por lo cual en cierta parte de la rosa voy a terminar por perder lo que es el contorno. No voy a agregarle contorno a todo el fondo de la rosa. Esta es una elección personal, como antes les dije, es una interpretación artística. Cada uno decide hasta dónde y cuánto va a pintar de este fondo. Continúo por esta zona, no voy a ir mucho más arriba. Simplemente es para continuar a través de un pétalo y que no quede de un lado del pétalo pintado y del otro lado nada. Y desde ahí voy a ir perdiendo a este fondo que no quiero que siga mucho hacia arriba.
Perfilo bien todos los pétalos y voy perdiendo con un trazo ligero, menos curitivo. Voy a un gris más oscuro para que me sea más fácil poder perder a este color gris claro de fondo en el fondo de papel. Podría agregar también un poco del azul, del celeste, del verde, lo que quisiera, pero quiero que cada vez llame menos la atención. Así que con este poquito de color trato de aligerar esa zona del fondo y perderlo. Con mucho cuidado, sin tocar los pétalos, voy a ir ahora a esfumar todo lo que hice. Verán cómo se corre el polvillo y cómo también me sirve para ir pintando el degradé de ese fondo. Limpio mi dedo y soplo el excedente para ver cómo va quedando. Si es necesario, vuelvo a frotar. Observo qué marcas quedan y trato de que quede un fondo sin marcas. Si necesito, corrijo algún borde, delimito mejor. Soplo y esfumo. También voy a la parte interna con más cuidado todavía y también esfumo. Muy suave en esa zona. Uso la yema de los dedos. Como antes, si lo creo necesario, retoco con el lápiz para esfumar esos bordes si es que los toqué o retocar un poco si es que los moví. Continúo esfumando. Y vemos cómo cambia y se destaca despegándose del fondo esa rosa, simplemente tocando algunas zonas del fondo. Como verán, ahora en un paso un poco más avanzado lo que hice fue dar una primera base igual que en las demás hojas con un verde intermedio y en las nervaduras con un tono amarillo. Ya también trabajé un poco el fondo alrededor de esas hojas, pero no lo esfumé. Lo que estoy haciendo ahora con un tono negro es hacer sombras, como lo hicimos en las hojas anteriores. Es más de lo mismo. Aunque a estas hojas las voy a terminar trabajando un poco de otra manera, el principio es exactamente igual. Decidí que en este trabajo estas dos hojas iban a pertenecer al fondo, por lo cual van a ser más frías y más borrosas. Por ahora, simplemente tonos de base totalmente iguales. Les repito, el verde intermedio,
un amarillo para las nervaduras de esa hoja, y en esta hoja, que es menos importante, el verde intermedio y un poco de sombra con un poco de negro para dar un leve volumen. En la hoja que estoy trabajando ahora también quiero, como en la otra superior ya antes trabajada, que termine perdida en el fondo. Ahí estoy delimitando bien lo que es la hoja de lo que es el tallo. Y trabajo sin pretender cubrir perfectamente al papel en este momento. Lo mismo hago del otro lado del tallo. Y ahora tomo un azul estilo cerúleo, y voy a pasar por encima de toda la hoja para llevarla más a un tono frío. También por encima de las nervaduras. Voy a ir enfriando al verde anterior. Logrando un verde diferente al verde de las 3 hojas principales. Lo mismo hago con esta hoja. Esto no es así en la fotografía, y sí es una elección personal. Así continúo también con el otro lado de la hoja. Soplo y saco el excedente de pigmento. Y ahora, para iluminar y esfumar a los colores anteriores, estoy usando un celeste. Pueden también utilizar un gris. Y voy a comenzar a iluminar, en vez de con amarillos, con grises o con celestes, para enfriar y para hacer que estas hojas queden más perdidas en el fondo. Presiono donde quiero obtener más luz y suavizo la presión que ejerzo en mi mano al momento de querer dejar tonos más intermedios o tonos más oscuros. Remarco las nervaduras con este color. Y continúo yendo alrededor, pero sin llegar a ellas, aclarando todas las zonas que eran intermedias de esta hoja para llevarlas a un color más cercanas a mi fondo, enfriándolas y llevándolas más hacia atrás para que sean una especie de hojas más fantasma. Que no se note tanto el contraste, eso también es importante. Menos contraste entre los oscuros y los claros, lo cual le da menos importancia a la hoja.
Continúo por la otra hoja. Busco destacarla muy bien de lo que es el doblez de la hoja principal que teníamos por encima. Lo mismo hago con la otra parte de la hoja que no pinté. Vean así como se destaca aún más esa hoja principal. Trabajamos de igual manera en esta hoja. Dejamos alguna sombra un poco más contrastada en alguna parte si nos interesa, pero en general vamos a cubrir bastante con este color. Presionamos menos si queremos cubrir menos y presionamos más si queremos aclarar más. Vean que ya estas dos hojas tienen un tono diferente a las otras tres. Son más frías, por lo cual en este caso son más cercanas al fondo. Ahora sí también este tallo, a pesar de que está perdido en el fondo, se va a destacar mucho más. Refuerzo algunas sombras con un poco del verde azulado, evitando la zona de las nervaduras. No demasiado, pero un poquito para darle un tono que se acerque más al tono que ahora tiene la hoja. Lo mismo hago con la otra hoja. Es menos importante que la anterior, así que la trabajo también menos. Eso lo verán en la fotografía. Voy ahora a un gris claro para iluminar aún más las zonas que considere de esta hoja. Colocando y suavizando el color
Esfumando también al verde puesto anteriormente. Recuerden que si al color lo presionan, obtienen más poder cubritivo. En cambio, si solamente lo pasan ligeramente y suave por encima, logran mayor esfumado de los colores anteriores. Y eso lo van eligiendo en cada zona, en cada lugar de los que estén trabajando. A veces, al trabajar una zona, como pasó también en la rosa, notamos que falta algo de otra. En este caso, estoy reforzando el oscuro, el verde azulado de este doblez. Trabajo de igual manera en la otra hoja, aclarando las zonas con gris. Cuanto más claras sean, más se van a acercar al fondo. Suavizamos también con este gris el encuentro entre esta hoja y el fondo, levemente pasando por encima con este color que es el mismo utilizado en el fondo. Eso ayuda a desenfocarlas un poco. Como verán, también lo estoy haciendo en esta hoja y rellenando aún más esa parte del fondo que ya había estado trabajando. Lo mismo hago de este lado. Vean como ya viendo el trabajo en general se nota que esas dos hojas son más frías y menos detalladas. Con esto logramos una zona principal donde llama la atención más el trabajo y zonas donde llama menos la atención el trabajo. Esas dos hojas pasaron a ser más parte del fondo que de ese tallo y de lo que en general está llamando la atención en la obra, que es la rosa y sus 3 hojas. Voy a terminar de fumar, sabiendo que a esas hojas quiero suavizarlas con el fondo, así que puedo pasar por encima de sus contornos. Como siempre con el dedo, perdiendo a lo que pintamos alrededor de esas hojas hacia el fondo de papel y suavizando también los contornos de estas hojas.
difumamos hasta estar conformes con este resultado. Bueno, esta es mi manera de trabajar con lápices tiza pastel. Espero que lo hayan disfrutado, que puedan realizar este trabajo y nos vemos en algún próximo video. Terminen de fumar todo, borren si es necesario algunas formas o partes del papel que les hayan quedado manchadas. Muchas gracias por haber estado conmigo en este video de la rosa pintada con lápices en tiza pastel. Nos vemos pronto.